Hola, buenos días. Vamos a dar la clase de hoy. Espero que todos estéis bien, que los días estén pasando lo mejor posible y que estéis aprovechando para trabajar un poquillo desde casa, pero sin agobios tampoco, que no se trata de eso. Bueno, hoy vamos a continuar con la última clase que dimos en el instituto, que fue el trabajo con el taquímetro o teodolito. Recordad que taquímetro o teodolito es lo mismo, es el aparato amarillo que hemos estado utilizando en las prácticas para hacer las nivelaciones. Lo que pasa es que para hacer las nivelaciones no movíamos este eje de la horizontal, sino que lo dejamos siempre fijo en la horizontal, con lo cual nos permitíamos trabajo solamente de nivelación. Pues bien, cuando podemos mover ese eje, conseguimos otro tipo de trabajo. De todas formas, la clase de hoy lo que vamos a ver va a ser una introducción de nuevo y solamente una parte de las actividades que iremos haciendo con estos aparatos. Así que va a ser muy sencillo, muy intuitivo, y lo que quiero es, pues como siempre, que se vaya abriendo la mente a los futuros trabajos. Bueno, como os digo, esto es un teodolito o taquímetro, que como veis son aparatos totalmente analógicos, es decir, no llevan nada ni de electrónica ni nada digital. Cuando estos aparatos se fueron modernizando y se les fue introduciendo la electrónica y tuvieron partes digitales, se transformaron en estaciones totales, pero eso ya lo veremos más adelante. Para los trabajos necesitamos el teodolito, este es muy parecido al que nosotros tenemos, este también, el trípode y recordar los estadales que sirven para hacer las lecturas, pero eso ya lo repasaremos. Si queréis podéis ir cogiendo los apuntes y en los míos vais a ir viendo que tengo partes resaltadas. Pues vosotros abrís vuestro PDF o si los tenéis en papel y podéis ir resaltando las mismas partes. Por ejemplo, esta parte de descripción sí es importante. De esta parte yo me quedaría pues con la definición de trípode. En el telescopio no me pararía mucho porque es algo complejo y está más relacionado con la óptica que otra cosa. Y aquí esta parte sí está muy bien con todos los elementos que tiene el teodolito. Deberíais de revisarlo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los diferentes tornillos, las ruedas de nivelación, etc. Esa parte sí le podéis echar un ojo, que la hemos visto varias veces en clase. Seguimos hacia adelante, aquí nada. Esto sería un poco las lecturas de los ángulos verticales y horizontales. Recordad cuando abría el espejito y le entraba la luz, y cuando quería un poco que nos riéramos le cerraba el espejito, le decía a alguien que miraba y no veía nada. ¿De acuerdo? Veis, aquí ya se van modernizando y se van convirtiendo en estaciones totales, otro tipo de aparato. Bueno, esta parte sí es importante, que es cómo estacionamos nuestro aparato en el campo o en el terreno. ¿Veis? No os preocupéis, aquí viene perfectamente descrito. Luego cuando suba el vídeo pondré en la descripción ese enlace para que podáis ver cómo se estaciona el teodolito. ¿Vale? El procedimiento de trabajo: centrar, nivelar, orientar, eso como siempre. La orientación es muy importante, es colocar el cero, ¿de acuerdo? Recordad que decíamos que estos aparatos eran cenitales, tienen el cero del eje vertical en el cielo, así que la horizontal sería 100. ¿Por qué? Porque son centesimales, no son sexagesimales, ¿de acuerdo? Recordad que había varios tipos de sistemas de coordenadas o de medir ángulos. Uno era el sistema sexagesimal, que los ángulos eran de 90, y luego estaba el sistema centesimal, que los ángulos eran de 100. En el sexagesimal, en total, la vuelta completa sumaría los cuatro ejes, o el eje vertical y horizontal, 360, y aquí sería 400. Pero esto lo tenéis ya más que superado. Recordad, aquí la calculadora en DEG, y a partir de ahora vamos a trabajar con la calculadora en GRA, que también puede venir como solamente la G. Así que una de las primeras cosas que tenéis que hacer es poner la calculadora mode G o mode GRA. Bueno, continuamos. Cuando yo me voy a disponer a hacer una medición del terreno, la puedo hacer de varias formas. Una de ellas, que todo esto lo hemos visto ya, simplemente estoy recordando.
Voy a aprovechar esas líneas, me las voy a traer para acá para poder ir haciendo dibujitos. Yo podría hacer, como he hecho en otros trabajos, radiaciones. ¿Radiaciones qué es? Pues radiación es, cojo mi aparato, aquí lo tengo, me coloco en un punto, a partir de él, pues digo por ejemplo, que voy a mirar. Imaginaros que este cuadrito es el alero del instituto que he tomado como referencia. Entonces yo oriento hacia él y digo que ahí va a estar mi 0. Y luego voy a ir mirando el resto de puntos, ¿de acuerdo? Que tengo que medir. Voy a utilizar aquí un puntito. Ahí tengo un punto. Va a ser algo sencillo. Imaginad que yo tengo que medir ese punto, ese punto, ese punto y ese punto. Pues simplemente yo luego desde donde estoy estacionado, que es donde he puesto el aparato, voy a ir trazando las visuales. ¿Veis? A los distintos puntos. ¿Veis? Y tendría que ir mirando el ángulo H y el ángulo V. Aquí simplemente voy a representar el ángulo horizontal, ¿veis? Sería ese por ahí. No es fácil hacer esto con el Word. Tiene su lío. Lo podría haber hecho con AutoCAD, pero creo que se ve peor. Ahí ese otro ángulo. ¿Veis? Iría haciendo los diferentes ángulos desde mi origen, que era 0. Cuando yo estoy haciendo este tipo de trabajo, al final lo que estoy haciendo es una radiación y consiguiendo una serie de ángulos. ¿Veis? Luego yo podría unir los puntos también. Podemos unir, por ejemplo, con este tipo de línea. Yo diría desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Desde ahí hasta ahí. Os invito a que intentéis hacer esto con... Y ese sería mi polígono, ¿de acuerdo? Esto sería un trabajo de radiación, como el que hemos estado haciendo y como el que vamos a ver en siguientes clases. Sin embargo, en el trabajo que nos vamos a centrar hoy es en un itinerario. ¿El itinerario en qué consiste? El itinerario es ir desde un punto... Vamos a poner aquí los puntitos. Imaginaros, lo que vamos a seguir ahora es un camino. ¿Vale? Un camino para unir esos puntos. De forma que yo lo que haré será ir estacionando en cada uno de esos puntos. Ahí, ahí y ahí. Y tendré que ir calculando estos ángulos. Voy a mover esto un poquito. Aquí. Y aquí.
Y haciendo estas lecturas, ¿veis? Esto es un camino. Voy pasando de un punto a otro, a otro, a otro. Y los ángulos que voy a ir calculando son estos ángulos. ¿Veis? Voy poniéndolo aquí. Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Veis? Este es el trabajo que vamos a ver hoy, que sería un itinerario. Paso de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 vuelvo a 1. Al final, lo que estoy haciendo es que yo oriento el aparato con respecto al punto anterior y voy obteniendo estos ángulos internos. Es decir, cuando yo me pusiera en este primer punto, miraría hacia el último y obtendría el ángulo hacia el siguiente. Cuando esté aquí, miro al anterior y al siguiente, al anterior y al siguiente, ¿veis? Y haría ese cerramiento, ese itinerario cerrado. La ventaja de que el itinerario sea cerrado, porque también lo podría hacer abierto, imaginaros si terminara ahí, si no volviera a 1, en este caso si es cerrado, es que puedo determinar el error angular, es decir, puedo determinar el error en que me he equivocado al medir los ángulos. ¿Y cómo se hace esto? Pues vamos a verlo con la ayuda de los apuntes. ¿Veis? Aquí tenemos explicado esto. Yo puedo hacer el recorrido interior o el recorrido exterior, pero siempre hago un recorrido cerrado. Y recordar, cuando vimos el tema de azimudes, cómo yo podía comprobar si estaba en un trabajo correcto o no correcto con esta formulita. Los ángulos interiores, cuando los sumamos, tienen que darnos igual a 180 grados por n menos 2. Si estamos en el sistema centesimal, pues sería 200 por n menos 2. Imaginemos en este caso un cuadrado. Pues un cuadrado tendría que sumar 180 por n, que son el número de vértices, que serían 2, que serían 4, menos 2, sería 180. Vamos a ponerlo aquí. 180 por 4 vértices menos 2 serían 2 por 180, 360 grados. Vamos a comprobarlo. Imaginaros, esto tendría, como se parece a un cuadrado, serían 90, 90, 90 y 90. En total, 360 grados. ¿Veis? Si yo estas lecturas, que aquí me daría pues un poquito menos de 90, aquí un poquito más, aquí un poquito menos y un poquito más. Si a mí, cuando sumara estas tres lecturas, me dieran 360 grados, es que está perfecto. Si me da algo diferente a 360 grados, sería el error que he cometido. ¿De acuerdo? Volvemos a los apuntes, que son un buen eje conductor. Así que, si estos ángulos suman, en este caso serían 5, 3, menos 2, 5 menos 2, 3. 3 por 180, 360 y 180, 540, ¿puede ser? Vamos a verlo con la calculadora. 180 por 3, 540, ¿de acuerdo? Si a mí me diera 540, pues habría hecho un buen trabajo. Se puede hacer con los ángulos interiores y cambia la fórmula, pero bueno, no nos vamos a liar, nos vamos a quedar de momento con este. Pues seguimos viendo aquí. ¿Veis? Yo puedo comprobar, eso sería comprobar la condición geométrica, comprobar que los ángulos están correctos, ¿de acuerdo? Y igual que pasa con la tolerancia cuando hacía otro trabajo, aquí existe
una tolerancia angular que va a ser igual a A por raíz de n. A es un número del aparato, sería digamos la precisión del aparato, y n el número de vértices. Mientras más medidas angulares haga, más error me van a permitir. ¿De acuerdo? Eso, resaltarlo vosotros en vuestros apuntes, que es importante. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer? Pues yo puedo luego el error que he cometido repartirlo entre todos los lados. ¿Por qué? Porque si lo reparto entre todos los lados, imaginaros que a mí me sale más de 360, le puedo ir quitando un bocadito a cada ángulo y siempre va a ser mi dibujo más exacto que si le quito todo el bocado en un solo lado, porque entonces me saldría un vértice muy deformado. Me saldría un vértice, pues por ejemplo, así, y eso cambiaría mucho. Es mejor que este me cambie un poquito y apenas se nota, que este me cambie otro poquito y apenas se nota, y que este me cambie otro poquito y apenas se note, ¿vale? Es mucho mejor así. Eso sería la corrección angular, ¿de acuerdo? Vamos avanzando. ¿Veis? Por aquí también tengo las tolerancias lineales, que son las de la longitud, acordaros. ¿Veis? Todas esas son fórmulas. Y directamente nos vamos a ir a una actividad que nos va a servir de ejemplo. ¿Veis? Aquí tengo la actividad de ejemplo. Luego haremos las del cuaderno de práctica. 4 puntos. Yo estaciono 4 veces y voy haciendo lectura. Venga, me voy al punto 1. Estoy... A ver si me dejamos ahora. ¿Veis? Estoy en ese punto 1. ¿De acuerdo? Desde 1, que es mi estación, punto visto, a 4. ¿De acuerdo? Y en 4 pongo 0. Es decir, esta línea es la línea que me marca el 0. Y cuando esta línea me ha marcado el 0, yo ahora me muevo mirando hacia 2. Y este angulito, es decir, de 4 a 2, ¿veis? De 4 a 2, eso me quiere decir de 4 a 2, me da 93 grados. Es decir, que este ángulo interno sería 93,6 grados. Ahora paso a 2, ¿veis? Estaciono en 2 y cuando miro a 1, pongo mi aparato en 0, ¿veis? 0. Y cuando mido de 1 a 2, ¿veis? Me da 89 grados. Este ángulo es 89 grados. Vuelvo a 3, de 3 miro a 2 y de 2 me voy a 4 y me da 98 grados. Y cuando vengo a 4 hago lo mismo. Es decir, yo he calculado los ángulos internos, ¿vale? Además, en este caso, siguiendo la aguja del reloj, me da directamente los ángulos internos. No habría ningún problema. Aquí los tengo. ¿Qué hago? Los sumo. ¿Veis? 360 con 0,8. Tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 menos 2, 2. Por 180 me tendría que dar 360 grados. ¿Vale? Aquí todavía estamos en el sistema centesimal. Aquí todavía tendréis que... es sexagesimal. Aquí todavía tendréis que tener la calculadora en deg, no en grad. ¿Veis? Estamos ahí. ¿Cuál ha sido mi error angular? Si a mí me tenía que haber salido 360 y me ha salido 360 con 0,8, mi error angular es 8. ¿Vale? ¿Veis? Ha sido solamente de 8 segundos. ¿Se permite este error en este trabajo? Pues vamos a verlo. La fórmula es esta de aquí. Esa es mi fórmula. ¿Veis? Donde A es una constante del aparato que vamos a tomar nosotros siempre como 10 segundos. ¿Vale? N es el número de vértices, que en este caso es 4. Me permite un error de 10 por raíz de 4. 2 por 2, 4. Sería 2 la raíz de 4. 20 segundos. Como yo me he equivocado solo en 8, se tolera. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a repartir ese error entre los 4 ángulos. Mucho mejor que este esté equivocado
un poquito, este otro poquito, este otro poquito y este otro poquito, a que todo el error esté concentrado en un solo ángulo. Además, como no sé cuál sería el error, cuál sería el ángulo equivocado, es mejor repartirlo. ¿De acuerdo? Esto es como cuando nos vamos de etapa, pues mucho mejor pagar entre todos a que pague uno solo, ¿no? Bueno, depende. Si no te toca pagar, mejor no que no te toque pagar. Pero bueno, te tocará otro día. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esa corrección? Pues vemos el error angular. ¿Cuánto ha sido el error angular? 8. Y vemos el número de vértices. El número de vértices era 4. Si divido esos 8 segundos entre mis 4 vértices, ya sé que tengo que corregir cada uno en 2. ¿Veis? Cada uno tengo que modificarlo en 2 segundos. ¿Y esto qué me ha salido? ¿Mayor o menor de 360? Me ha salido mayor. Con lo cual, lo que tengo que hacer es restar 8. En esta lectura, una vez corregida, sería 93, 06, 30, 89, 22, 01, 98, 46, 51 y 78, 44, 38. ¿Vale? Una vez que tuvierais esos datos y estas distancias, calcularíamos la escala y haríamos el dibujo. Yo aconsejo que aquí, por ejemplo, os hagáis otra columna en el que sea ángulos corregidos y luego hagáis el dibujo a partir de los datos del ángulo corregido. ¿De acuerdo? En este ejercicio se hacen más cosas, pero creo que para empezar está bastante bien. Pues una vez que hayáis visto esto, ¿cuáles son las actividades que vamos a hacer? Nos vamos a ir al cuadernillo de práctica, ¿vale? Vamos a hacer las actividades que son introductorias, describe que es un teodolito, ¿vale? Dibuja un pequeño teodolito, lo que quiero que dibujéis es esta U, ¿vale? Ahí el visor y un círculo sobre el que gira, para que veamos que la U gira rotatoriamente en el eje sobre un eje vertical y que esto gira rotatoriamente sobre un eje horizontal que es el que cruzaría, ¿vale? Simplemente quiero que hagáis un dibujillo de esquema, una U sobre un circulito y un eje que la atraviesa. Luego, con flechas si queréis o poniendo aquí las letritas, intentar describir las partes con lo que vimos en clase, de lo que os acordéis, ¿vale? De esta vamos a pasar un poco. Y ya nos iríamos a este ejercicio, ¿vale? De este ejercicio quiero que hagáis los apartados, solamente los 4 primeros, ¿de acuerdo? Y que con estos datos, ¿vale? Aquí le añadimos una casilla o una columna de ángulos corregidos. Intentéis hacer el croquis. Bueno, intentéis no, que lo hagáis porque es muy simple. Es un cuadrado, tenéis las distancias, calculáis la escala con la distancia mayor y con los ángulos interiores y el transportador de ángulos podéis hacerlo, ¿vale? Haríamos este. ¿Vale? Olvidaros de todos los estadillos, esto y demás, porque no estamos haciendo el ejercicio entero. Estamos haciendo solamente la introducción, ¿vale? Y este, que vamos a hacer exactamente igual, ¿vale? Hacemos los 4 primeros apartados, corregimos el ángulo, ¿de acuerdo? Y intentamos dibujarlo. Voy a ver una cosa porque no sé si estos son ángulos interiores de A ver. Bueno, este no lo vamos a hacer porque este mezcla lo que sería lo que estamos viendo ahora con los azimudes. Y ya os costó bastante trabajo los azimudes como para mezclarlo, ¿vale? Pues simplemente hacemos hacer el del libro, lo volvéis a repetir, le echáis fotografía a lo que hagáis en la libreta y hacéis estos apartados también con el dibujo de este, ¿vale? Lo repito, del libro de apuntes hacéis, tomando esto como dato, la corrección de los ángulos, ¿de acuerdo? Veis la tolerancia angular y hacéis el dibujo a escala. Y del de apuntes, los que os he dicho, y en el 5.8 lo mismo. Corrección de ángulos y dibujo, ¿vale? Y ya con esto terminamos de momento. Os lo dejo esto para esta semanilla
que viene, la otra ya sería Semana Santa, lo dejamos aquí, intentar entregármelo antes de Semana Santa. Si alguien tiene situaciones más complicadas en el estado que estamos actualmente, pues que lo vaya haciendo también durante la Semana Santa y me lo entregáis, os voy comentando y con suerte pues nos vemos pronto y la siguiente clase ya la podemos hacer face to face, ¿de acuerdo? Bueno, pues mucha suerte, que vaya todo muy bien, que espero que tanto vosotros como vuestras familias y vuestros amigos estén bien y ojalá que nos veamos prontito, que será señal de que todo va mejor. Venga, un abrazo muy fuerte, cuidaros, hasta luego.